conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza es el súmum de la hipocresía. La verdad es que la autoridad palestina en Cisjordania, cuya capital es Ramala, junto a Jerusalén, está de acuerdo con que el ejército israelí destruya a los terroristas de Hamás, que son sus peores enemigos y los peores enemigos de que se cree un Estado palestino capaz de convivir en paz con Israel. El gobierno de Egipto, que es el país árabe limítrofe con Gaza, también celebra, aunque no lo diga, que el ejército y la aviación de Israel destruyan a Hamás, un instrumento de la política iraní y de sus ayatolas fanáticos. Es posible que todos los países árabes pidan la inmediata retirada de las tropas israelíes de Gaza, pero corazón adentro anhelan ardientemente que antes de que llegue la paz, Hamás sea destruido. El Corán condenará la hipocresía, pero sin duda no ha sido capaz de erradicarla. La hipocresía. Me encanta el tema de Carlos Alberto, que no sé si debo hacer este comentario, pero que en algunas ocasiones se puede ver en algunos sacerdotes católicos dentro de Cuba. ¿Qué usted me dice, padre? Respondiendo lo que le había dejado en la interrogante de la Iglesia Católica, siempre debe ser independiente tanto de la línea de los gobiernos como de los programas alternativos. Solo así es verdaderamente la Iglesia de Cristo. Es que si la Iglesia es totalmente independiente en todo momento, entonces no representa nada. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en muchos lugares. Pero ciertamente en el caso del cardenal Ortega, él tiene todo el derecho a ser como él es. Pero él no puede decir que el cardenal Obando y Bravo en Nicaragua no era un buen cardenal, no era un buen jerarca, no era un buen católico cuando se opuso al sandinismo. Él no puede decir que otros prelados colegas de él, cardenales como yo conozco el cardenal de Honduras, que habla en contra del gobierno cuando el gobierno falla en algo. Yo creo que, por ejemplo, el aborto en Cuba. El aborto, no se habla del aborto en Cuba. Yo nunca he visto una declaración fuerte por parte de la Iglesia condenando el aborto dentro de Cuba. Y el aborto no es un tema político, es un tema moral. O sea, hay muchos temas que pudiéramos comentar. Y creo que esta carta del padre Conrado lo hace con claridad. Y yo creo que ahí es donde se está cumpliendo el mandato evangélico. Yo no estoy diciendo que los obispos de Cuba no lo hagan, pero para nosotros que estamos fuera de Cuba y que somos cubanos y que somos latinos, a veces sentimos como que, bueno, ¿dónde está esa voz? Por ejemplo, las declaraciones en Venezuela. El cardenal de Venezuela, los obispos de Venezuela, con todo el proyecto de ley que ha presentado Hugo Chávez, se han declarado fuertemente en contra de cosas específicas. Y uno dice, bueno, ¿por qué eso no pasa en Cuba? Fíjense, ahora que usted me dice de Venezuela, acaba de hacer un comentario uno de los prelados más importantes que se lo voy a mostrar más adelante, pero quiero antes de eso tocar el tema de Williamson, que es un obispo inglés que vive cerca de nosotros. Otros 3 obispos junto con él fueron excomulgados en el 98 por haber dicho que simplemente el holocausto no existía. Veamos. Creo que la evidencia histórica es muy fuerte en contra de que 6 millones de judíos hayan sido masacrados en cámaras de gases como política deliberada de Adolfo Hitler. Pero usted está diciendo que ningún judío fue asesinado. En cámaras de gas. Entonces, ¿no hubo cámaras de gas? Sí, creo que no hubo tales cámaras. Hasta donde he podido examinar las evidencias y sin dejarme llevar por la emoción, hay grupos que están en contra de lo que muchos creen sobre el llamado holocausto. Los revisionistas quienes concluyen que unos 200.000 o 300.000 judíos murieron en los campos de concentración nazis, pero ninguno de ellos en una cámara de gas. Este señor está negando que hubo cámaras de gas en Auschwitz, en Treblinka, en los diferentes campos de concentración judíos. Lo lamentable. Pero ¿por qué es que el padre, el Papa Benedicto, sí, lo rehabilita? Mira, en el 88, el arzobispo Lefebvre ordena a 4 obispos porque quería que su movimiento tradicionalista continuara, que era básicamente la gente que no quería en cambio en la iglesia, que querían que el sacerdote continuara con la misa antigua, tridentina, con la espalda al pueblo, en latín, todo este tipo de cosas. Él se rehúsa y cuando ve que se está poniendo muy viejito, dice, tengo que consagrar 4 obispos jóvenes para que esto se perpetúe. Lo hace en contra de Juan Pablo II, el Papa le pidió que no lo hiciera, él lo hizo de todos modos, y este es el resultado, o sea, uno de ellos que sale de ese grupo. ¿Y qué dice él? A los pocos días que el Papa los regresa en comunión plena con la Iglesia, esto 20 y pico de enero más o menos, por la intercesión de un cardenal colombiano, Castrillón Hoyos, que trabaja en el Vaticano, él busca que estos obispos lo aceptan de nuevo en comunión sin saber
Y unos días antes en Suiza, este señor hizo estas declaraciones en la televisión europea. Él vive en la Argentina. Exacto. Y hace estas aseveraciones nuevamente. Dice que hasta que no le presenten evidencia histórica va a apoyar que el holocausto prácticamente no existió. Mira, ni un obispo... No investigaron. No. Bueno, ni un obispo, ni un sacerdote, ni una religiosa, ni un laico católico, ningún bautizado puede hacer ese tipo de declaración. De hecho, en Alemania, tú sabes que es penado por la ley negar el holocausto. Entonces, ¿qué pasa? Que enseguida los colegas del Papa Benedicto, ¿no? Que saben que es alemán, dijeron, ¿cómo puede ser esto? La misma primera ministra Merkel dijo, ¿cómo puede ser que un obispo piense así? Bueno, la iglesia... es que no hicieron la investigación adecuada a la gente alrededor del Papa Benedicto como para saber si rehabilitarlo o no. Realmente fue una cosa muy lamentable, muy triste, porque era una forma de acercar a ciertas personas a la iglesia, pero si estas personas no aceptan a la iglesia en el siglo XXI, ¿por qué las estamos aceptando? Yo creo que, por ejemplo, a mí me preocupa cada vez que la iglesia, en vez de abrirse más al mundo moderno, se encierra y va hacia atrás. Yo creo que al admitir a estas personas se están abriendo a una serie de ideas de personas que nunca aceptaron la apertura de la iglesia al mundo moderno, que es el Vaticano II, que ya fue en el 62-65, hace muchos años. Lo que usted me dice que algunos consideran que sería bueno regresar a la misa que se da de espalda y en latín. Mucha gente está a favor de eso, muchos católicos están a favor de eso. Ok, déjeme mostrarle. Aunque no se entienda, aunque ellos no sepan nada de latín. De lo que está pasando, pero así es como debe ser. El latín es bello. Sí. Y creo que es romántico y es un idioma para orar muy bien. A mí me encanta el canto gregoriano, a mí me encanta el latín, pero creo que tiene su lugar, ¿no? Le prometí Venezuela, fíjese lo que dice un prelado importante, adelante. Nadie que sea católico puede estar buscando o provocando violencia y por supuesto ningún ciudadano debe estar provocando o buscando violencia. Yo hago un llamado a que cese toda violencia, la violencia política, la violencia religiosa, la violencia personal, que ciertamente pues tiene en jaque y tiene en zozobra al pueblo venezolano. Fíjense, esta es otra iglesia que está bajo la mirilla de un gobierno autoritario. Y ciertamente este es el cardenal de Caracas, que viene siendo lo que es el cardenal de La Habana, ¿no? La capital. Yo creo que él ha hablado con fuerza, con solidez. Creo que muchos de estos obispos en América Latina lo tienen que hacer, porque al final son la única autoridad. Uno ve los gobiernos nuestros, son corruptos muchos de ellos, gobiernos que no tienen ningún tipo de claridad. Pero no veo solidaridad entre los diferentes obispos y arzobispos de la América Latina cuando este tipo de prelado es atacado específicamente en Venezuela. No, hay solidaridad, sí la hay. El problema no es ese. El problema es que cada uno tiene que atender su propia situación. Claro. ¿No? Los de Cuba tienen que atender la suya, los de Venezuela tienen que atender la suya. Se parece mucho a lo que está pasando, porque obviamente, como dice Hugo Chávez, su revolución es la hija, no sé, de la revolución cubana o es un resultado. Quieren caminar por el mismo mar de felicidad. Entonces, pienso yo que la gente tristemente tiene que escuchar el llamado de estos prelados porque si no, no hay otra voz. Fíjese, padre, la Legión de Cristo, hablando de Venezuela, una de las congregaciones más conservadoras de la iglesia, fundada en el 41 por un padre que se llamaba Marcial Maciel. Tiene presencia en 20 países, muy conocido a lo largo y ancho, mucha de la gente que me está mirando ha participado en ella. 70.000 laicos son miembros de Regnum Christi, y ahí está, que es el movimiento. El fundador. ¿Y qué pasa? Que desde el 57 la Iglesia Católica ha estado investigando a este señor por haber tenido relaciones sexuales con adolescentes. Seminaristas, adolescentes que ahora ya son sacerdotes hechos y derechos y que lo están publicando, lo están revelando al público. No solamente eso, sino ahora en este mes el New York Times reveló que este señor llevaba una doble vida y había tenido un amante y una hija. Entonces, no solamente era pedófilo de muchachos, sino también tenía una doble vida con una señora y con una hija. Cuénteme, ¿cómo es eso? Es muy triste porque yo conocí la Legión de Cristo estando en el seminario, conocí lo que representaban, creo que es una gran orden religiosa, creo que han logrado muchas cosas buenas, pero ciertamente un ambiente que no es sano. Pero ¿cuán grave es esto para la iglesia? El fundador no es un hombre sano, debo decir. Y creo que otra cosa, lo triste, es que es una cultura de silencio, porque si del 1976 fueron sacerdotes a quejarse al Vaticano, a decir, este sacerdote tiene este problema. Desde el 57, padre Alberto, se le investigaba en el seno de la iglesia desde el 57. Lo que usted Yo conocí un sacerdote que en el 76 fue y lo dijo. Y durante muchos años no se hizo nada. Esa cultura del silencio, después del escándalo que vivimos hace unos cuantos años que dejó en bancarrota la Iglesia Católica norteamericana, esa cultura del silencio se está mejorando. ¿Usted ve que eso está cambiando? Se supone que las políticas y los procesos que se han puesto en lugar
no permitan que esto ocurra de nuevo, se supone. Pero ¿usted qué siente en su estómago? En mi estómago yo siento que tenemos mucho que hacer, nos falta mucho. Gracias, padre. Gracias. Siempre un placer en hablar con usted, tan abierto, tan refrescante. Gracias a ti. Bendiciones para usted.